Cadenas de cristal. Capítulo 28. Luchad contra el amor. Terry no llegaba a comprender del todo en qué artimañas estaba embaucándolo esa mujer, pero ya había decidido que no le importaba. No tenía idea de qué buscaba Candy con su extraño comportamiento, y eso tampoco le importaba. Su plan para ella no cambiaría, tal vez solo un poco, porque lo cierto era que ya no quería hacerla sufrir. La audacia ingeniosa de Candy lo había sorprendido gratamente. En Crental ella se había mostrado seria y firme, por lo que Terry no esperaba encontrar esa faceta juguetona en su personalidad. Crental no era el hogar de Candy, pero ahora tampoco lo sería. Por primera vez se preguntó quién era ella realmente y de dónde había salido. Ya le han informado a la dama sobre Rosaura. Terry dejó de prestar atención a sus hombres mientras estos medían su destreza para la lucha con los caballeros de Bradford en el patio de ejercicios. Al principio no entendió el comentario de su amigo, hasta que vio que éste observaba a Candy cruzar el patio hacia el lavadero con una enorme pila de ropa blanca en los brazos. La joven se distinguía claramente, con sus largos rizos brillando bajo la luz del sol, la camisa roja apenas visible en el cuello, los brazos y los pies, contrastando con la chaqueta gris que llevaba. Era imposible confundirla con los criados que la rodeaban, y resultaba casi ridículo considerarla como tal, y sin embargo, Terry estaba dispuesto a mantener su postura, al margen de cómo la considerasen o llamasen los demás. Ciertamente, le irritaba haber olvidado la nueva tarea que había decidido asignarle. Pero si algo tenía claro, era que cuando ella estaba cerca, sus pensamientos apuntaban todos a una misma dirección. Pues, con lo sucedido con Susana y sus idas y venidas, no he tenido oportunidad de... «Ahórratelo, Terry». Brad se apresuró a cortar la endeble excusa que su amigo estaba dispuesto a ofrecerle. «Es inadmisible el trato que te ha dispensado esa familia. Y ese joven Duncan, en su insensatez, cree que puede arrebatarte a tu prometida sin pagar las consecuencias. Es una deshonra. Conozco a su padre y...» «Diablos, Brad. No me atribuyas ideas ni intenciones que ni siquiera he considerado», replicó Terry con calma, aunque su voz se tornó áspera y tajante al ordenar. «Y deja de mirar a Candy de esa manera». «¿Y por qué habría de hacerlo? Según tú, no es más que tu sierva». «Precisamente por eso. Porque es mía, me pertenece y porque yo lo ordeno». Bradford trató de disimular la sonrisa que se formó en sus labios ante la orden que, más que una simple orden, parecía un arrebato de... ¿celos? Brad lo escudriñó con tanto escepticismo que Terry sintió el rubor trepar hasta las puntas del cabello. «En fin, volviendo al tema anterior, ¿quieres decir que estás contemplando perdonar al muchacho a pesar del daño que te causó? ¿Estás seguro de que estás bien, Terry?» Terry estaba frunciendo el ceño, incluso antes de que Brad terminara su frase, ya que su amigo mostraba una preocupación seria. «No estoy atontado, maldita sea, si eso es lo que insinúas. Simplemente no me importa haber perdido a la dama. La alianza sigue en pie, ya que he prometido a Margaret en mi lugar. Lord Nicholas está tan complacido como yo con el resultado. Lo único que en realidad he perdido es a Lady Susana, que por otra parte ya había dejado claros sus sentimientos, así que posiblemente habría terminado traicionándome. De hecho, hasta debería agradecer la osadía de Duncan Presley». Una vez más, Brad se limitó a observarlo con una mueca divertida, lo que provocó que Terry refunfuñara.
Amigo mío, ¿en qué estado se encuentra tu brazo? ¿Acaso se ha oxidado tanto como el mío durante estas últimas semanas? Bradford finalmente se echó a reír. ¿Puedo negarme a una oferta expresada de un modo tan amable? Yo no te lo aconsejaría. En ese caso, adelante, dijo Brad, desenfundando la espada. Pero no olvides que estás perdonando lo que te hizo Presley. La última vez que sustituiste a uno de tus enemigos por mi persona, no pude levantarme de la cama durante 2 semanas. Terry arqueó una ceja al tiempo que desenvainaba su espada con un gesto rápido. Tengo la impresión que ese tiempo que pasaste en la cama se alarga cada vez que lo mencionas. ¿Buscas que te compadezca o deseas un poco de práctica? Un poco. El día que seas capaz de concederle a alguien una práctica ligera. Bradford no terminó la frase y se lanzó al ataque, esquivando el primer golpe de Terry con una ágil maniobra. El choque de los aceros resonó en el patio, atrayendo la atención de los demás hombres que se encontraban allí. Todos abandonaron sus actividades para observar el duelo entre los 2 amigos. Candy, que se encontraba en el lavadero, se asomó por la puerta entreabierta, sin prestar atención a la ropa que había dejado allí para lavar. Un mensajero que acababa de llegar se resistía a entregar el mensaje que traía, ya que no se atrevía a interrumpir el feroz combate que se desarrollaba ante sus ojos. Los 2 veteranos caballeros se movían con una precisión mortal, intercambiando golpes con una intensidad que parecía que se estaba desarrollando una lucha real. Desde su atalaya en la torre del castillo, Margaret contemplaba a su padre con una mezcla de furia y rencor. Rogaba en silencio para que tropezase, que fallara al contrarrestar la ofensiva y que se convirtiera en el hazmerreír de todos. Estaba tan enojada que ya había bofeteado a 2 criadas y había hecho llorar a su querida hermana Agnes. La causa de su desdicha no era otra más que la desilusión. Primero, la llegada de la prometida de Terry, cuando ella ya había dado por hecho que Susana nunca aparecería. Y luego, tras esperar lo peor, es decir, una boda en cuestión de días, la noticia apenas unas horas después de que su padre no se casaría, sino que ella lo haría en su lugar y con un miembro de esa familia. Los Marlowe podían parecerle aceptables a su padre, pero ella aspiraba a algo más, un título más elevado, más poder, más riqueza, un conde como mínimo. Pero no, tendría que conformarse con un jovenzuelo recién armado caballero, sin perspectivas de heredar hasta muchos años después. Y para colmo, tendría que vivir con su suegro. Era intolerable, y todo por decisión de su padre. Pues bien, ella se encargaría de que lo lamentara. ¿Cómo se había atrevido a hacerle eso? Pagaría por ello. Terry se levantó con lentitud, más herido en su orgullo que en su trasero. Brad se encontraba de pie detrás de él, riendo a carcajadas, y con razón. En toda su vida, Terry jamás había sido sorprendido de esa manera, como un escudero inexperto al que sorprenden con su primera espada de madera en la mano. La culpa la tenía esa mujer de cabellos de oro y camisa roja, que atraía la mirada irremediablemente, sin mencionar el delicioso cuerpo que esas prendas cubrían. Apenas había logrado ver el destello carmesí por el rabillo del ojo, y cuando intentó atisbar mejor, Bradford lo derribó de un golpe con su espada. El impacto, para el que no estaba preparado, lo envió directo al suelo. La muchacha se había detenido en el patio para observar atentamente su innoble posición, y tal parecía que ella estaba preocupada, aunque lo más probable era que estuviera haciendo grandes esfuerzos por contener la risa, al igual que Bradford. «¿Comprendes, verdad?», dijo Bradford. «Se hablará mucho tiempo sobre mi proeza al derribar al gran halcón». «Vete al infierno», gruñó Terry mientras se ponía de pie, pero agregó con una sonrisa tensa:
O, mejor todavía, ¿no quieres probar de nuevo? Brad declinó la oferta, pero no dejó de sonreír. Amigo, prefiero rehusar. Solo recogeré mi corona de laureles y me retiraré mientras... Acaba de llegar un mensajero, mi señor. Interrumpió en ese momento el mayordomo de Terry. Terry se volvió hacia el mensajero con impaciencia y se percató de inmediato de su pulcritud, algo bastante impropio para alguien que ha recorrido una larga distancia. Tomó el pergamino enrollado sin que su rostro revelara el más mínimo indicio de haber reconocido el sello. El emisario aguardó, listo para recitar las palabras de su señor, que traía grabadas en la memoria, pero el señor de Ashendale no las precisaba. Leía el mensaje, o puede que fingiese hacerlo, pensó el hombre sonriendo en su interior. Supuso eso porque la actitud del señor no era la esperada ante las desafiantes palabras del amo que lo había enviado con la misiva. Tampoco el mensajero sentía ya la inquietud que minutos antes casi le había paralizado, tras presenciar la torpeza del señor de Ashendale en el campo de ejercicios. El temido halcón del Este, sin lugar a dudas, dependía en gran medida de sus hombres para asegurar sus victorias, y no de su destreza. Ahora el mensajero ya no estaba tan convencido de su opinión, cuando sus ojos se encontraron directamente con los de Terry, y distinguió en ellos la expresión más fría que jamás había visto. El famoso halcón tenía una mirada que congelaba la sangre. De eso el emisario estaba muy seguro. Si tu señor tiene tanta prisa por encontrar la muerte, seré yo quien le conceda el favor, pero en el momento y lugar que yo decida. En breve recibirá mi respuesta completa. Con un ademán, Terry despidió al hombre. Brad no esperó ni un segundo a que el mensajero se alejara para preguntar con sus oscuras cejas arqueadas: ¿acaso planeas acabar con la vida de alguien que conozco? No lo conoces personalmente, pero sin duda has oído hablar de él. Se trata de Ligan, que al parecer ha cambiado de estrategia. Ahora exige un encuentro en Green Hill Valley dentro de 2 días, con el motivo de poner fin a la guerra entre nosotros mediante un combate individual. Brad silbó entre dientes. Ese hombre debe ser tan necio como su padre, si cree que ignoras que Green Hill Valley es un lugar plagado de trampas. No hace mucho, el mismo desafío fue presentado a Robert White, el viejo señor de Elnor. Cuando White cabalgó hacia allí para aceptarlo, fue víctima de una emboscada y le asesinaron. De esa manera los Ligan se apoderaron de Elnor y de todo lo que allí se encontraba. Soy consciente de ello, replicó Terry, pero esa preciada joya de su colección ahora es mía. Incluso albergué la idea de concederle la paz que anhelaba, después de que perdió la fortaleza Ligan. ¿Eso quiere decir que el baluarte Ligan es tu próximo objetivo? Así es, aunque sin duda he tardado demasiado tiempo en actuar, concediéndole tiempo suficiente para considerar la traición como alternativa. Es posible, Terry. Sin embargo, debo reconocer que no eres un enemigo fácil de detener cuando decides destruir a tus adversarios. Es bien sabido que nadie provoca al halcón sin salir lastimado, y esa reputación ha hecho que más de un hombre contemple el asesinato como única opción para derrotarte, en lugar de una lucha limpia. Especialmente porque Stephen jamás levantará una mano contra ti. ¿Por qué habría de hacerlo? La mitad de mis enemigos son también enemigos suyos, y le resulta beneficioso que los elimine sin que a él le cueste nada. Estoy de acuerdo, convino Bradford, y luego preguntó con curiosidad: ¿estabas hablando en serio cuando dijiste que no deseabas destruir por completo a Ligan? Terry se encogió de hombros y volvió a dirigir la mirada hacia el lugar donde antes se encontraba Candy, ahora vacío. Es posible que me esté cansando de esta guerra sin fin. He desatendido demasiadas cosas por culpa de los conflictos.
Sin ir más lejos, mis hijas no tienen la guía adecuada y yo apenas conozco mis propias posesiones. Diablos, si hasta atravesé Hillcrest con cautela para llegar a Elnor y ni siquiera sabía que era de mi propiedad. Y he dejado a un lado lo necesario para tener un hijo varón. Oh, sí, y eres tan viejo que ya casi es demasiado tarde para... Vete al diablo, Brad. El hombre más mayor sonrió antes de que su expresión se tornara seria de nuevo. En verdad, siento lo de Susana. Sé que te complació elegirla. Terry desechó el asunto con un gesto displicente. Bien es cierto que debería estar furioso con la dama, y sobre todo con el padre que la obligó a un engaño cuando sabía que su corazón se inclinaba por otro. Sin embargo, he de admitir que casi me siento aliviado de que esto haya terminado, especialmente porque es seguro que ella no me habría convenido tanto como yo había creído antes. ¿Y ya piensas en otra mujer que la reemplace? Terry necesitó un momento para comprender a quién se refería Bradford, pero después frunció el ceño. No, estás equivocado. Jamás honraría a esa pequeña bruja con... Sí que lo harás. Lo harás si ella te da el hijo varón que deseas. De pronto, la imagen de Candy con un hijo, concretamente con su hijo en los brazos, se dibujó nítidamente en la mente de Terry y se sintió embargado por un sentimiento tan fuerte e intenso que un estremecimiento le recorrió de pies a cabeza. No obstante, los sólidos principios por los que se había regido durante la mitad de su vida le impedían permitir que nadie se librara de la venganza después de haberle hecho daño, y mucho menos saliera beneficiado con lo que había hecho. Lanzó un suspiro y movió la cabeza con terquedad. Es del todo imposible que... Pero Bradford lo interrumpió alzando la mano. No digas palabras que luego te sentirás obligado a cumplir. Y antes de que Terry pudiera insistir, Bradford añadió: Te veré muy pronto, amigo. Terry miró a Bradford con una expresión terriblemente sombría. Alguna que otra vez había llegado a lamentar que su actitud general lo hubiera convertido en un hombre casi sin amigos, con la única excepción de Bradford, que lo conocía desde antes de que la tragedia abriera la puerta a los demonios que habitaban en su alma, y comprendía que lo impulsaba a ser como era. No obstante, había ocasiones en las que tenía la absoluta certeza de que era mejor carecer de amigos, y aquel era uno de esos momentos.